Bien, antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por asistir el día de hoy al segundo seminario en Derecho Penal. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Lee Alison Mantilla. Y el día de hoy nos presenta el tema Derecho Penal, acuerdos plenarios sobre la determinación judicial de la pena. La doctora es abogada por la Universidad Privada del Norte, maestrante en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Teoría del Delito por la Universidad de Salamanca en España, secretaria de Confianza de la Corte Suprema, ex asistente de cátedra en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es autora de diversos artículos académicos sobre violencia de género y política criminal en Gaceta y Actualidad Penal. Damos la bienvenida a la autora y muchas gracias por su ponencia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Permítame poder encender mi pantalla. Bueno, en primer lugar, les agradezco por estar aquí un sábado por la tarde. Sé que es bastante tedioso. Sin embargo, el día de hoy vamos a poder dialogar sobre uno de los tópicos muy importantes y que es de relevancia para nuestra práctica judicial. Ustedes pueden visualizar en la filmina el tema del día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre la determinación judicial de la pena. Y para nosotros ir con este tópico, para saber cuál es la importancia de estar hoy reunidos siendo un sábado, es que cuando nosotros tomamos al derecho penal, siempre va a estar vinculado con aquella sanción que es muy conocida como la pena. La pena usualmente tiene ciertos requisitos para poder aplicarla, pero antes de poder hablar sobre el esquema en sí, es necesario ver el estudio desde qué pasa en nuestro país para estudiar estos tópicos en particular. Y por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre ciertos ítems que nos van a permitir conocer a profundidad por qué debemos estudiar la determinación judicial de la pena. Entonces, en primer lugar, ustedes pueden ver en la filmina que vamos a ahondar sobre el enfoque político criminal de la pena. ¿Qué es lo que dice la política criminal sobre la sanción y la importancia que hay sobre ello? Dos, acerca de los antecedentes. ¿Qué pasó? Siempre en el Código Penal hemos tenido quizás a esos esquemas escalonados o de tercios. Vamos a ver qué dice el Código Penal desde hace muchos años atrás, para luego ya netamente llegar a un concepto sobre la determinación judicial de la pena, luego proceder a hablar de las circunstancias. Seguro han escuchado acerca de las circunstancias agravantes genéricas o circunstancias agravantes específicas. Vamos a ver si hay alguna diferencia entre estas, para luego ver aquellas situaciones donde el Estado puede bonificar, es decir, puede dar un beneficio procesal a todos aquellos sujetos que actúan de una forma muy distinta. ¿Qué quiere decir? Si un sujeto, por ejemplo, acepta haber cometido un delito, el Estado premia esa conducta porque reduce el gasto y reduce el tiempo que se pueda dedicar al proceso propiamente dicho. Y estas se llaman bonificaciones procesales. Luego vamos a ahondar, y esto ya lo van a ver en su clase de mañana, sobre los esquemas operativos y los aspectos problemáticos que existen netamente en los acuerdos plenarios publicados por la Corte Suprema. Entonces, teniendo en claro ello, vamos al primer punto. Una de las preguntas importantes es, ¿la pena cumple con sus fines de prevención, protección y resocialización? Ustedes pueden ver en la filmina una estadística emitida por el INPE en el año pasado, que el INPE señalaba y advertía que existen 3 delitos con mayor comisión en nuestro país, con mayor cantidad de procesados y sentenciados. Entre ellos, el delito de robo con agravantes, luego el delito de violación sexual de menores de edad y, en tercer puesto, el delito de tráfico ilícito de drogas. Estos tipos penales, si ustedes van
a su código penal pueden advertir que la pena oscila entre los 12 años hacia adelante. Algunos tienen cadena perpetua, como puede ser el delito de violación sexual de menores de edad. Y la pregunta es, ¿por qué si existen tipos penales con sanciones muy graves como el de cadena perpetua, la incidencia de comisión de estos comportamientos prohibidos sigue en una valla muy, muy alta? Entonces, la pregunta viene a cobrar mayor sentido. Y es que realmente en nuestro país, ¿la pena está cumpliendo su función? O quizá el Estado está intentando gobernar a través de las sanciones, es decir, a través de los delitos. Yo, Estado, trato de a mis ciudadanos generarle un miedo, trato de algún modo modificar su conducta señalando que yo tengo penas altas y si tú cometes un delito te va a ser pasible de una sanción como puede ser de cadena perpetua. Es decir, en la actualidad podemos ver que el Estado tiene una política criminal que incide en gobernar desde el delito, porque en la práctica, por más que tengamos delitos con penas muy altas, la incidencia de comisión de los mismos sigue en aumento, lo que demuestra que la pena no cumple sus fines conforme el título preliminar del Código Penal. Teniendo en claro este fenómeno social, este fenómeno que existe en nuestro país, vamos a ver qué sucedió para que nosotros en la actualidad contemos con ciertos esquemas para determinar la pena. Desde el año 1863, nuestro país ya contaba con un código penal. Este código penal, aunque ustedes no lo crean, desarrollaba una forma de dosificación de la pena, pero muy distinta a la que tenemos, quizás en variaciones de conceptos, en terminología, pero en la práctica muy similar. ¿Por qué? Porque el Código de 1863 ya señalaba en el artículo 41 y 57 aquella forma de que el juez podía medir la pena o aplicarla en un caso en concreto. Y esto se dividiría en grados y términos. Luego, en el año 1924, el Código Penal cambia y en esta normativa se señala que, bueno, ya no vamos solo a hablar acerca de grados y términos, sino que además vamos a hablar de máximo y mínimo. Es decir, si por ahí se asemeja a lo que hoy podemos llamar extremo mínimo y extremo máximo, eso ya se desarrollaba desde el año 1924 y se incorporó que parte de los elementos para dosificar la pena tenía que ser cómo se realizó la acción, es decir, la naturaleza de la acción. Luego, ya en 1991, comenzó el Estado a implementar, como lo podemos ver en nuestro Código Penal, en el artículo 45 y 46, aquellos supuestos para individualizar propiamente o de una forma muy autónoma a la sanción penal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en nuestro país hemos tenido este fenómeno social de incremento de delitos, que a pesar de tener delitos con penas muy altas, estos se han ido realizando con mayor normalidad y por el contrario, con mayor incidencia. Pero que este fenómeno ha sido tratado desde el año 1863 y que se ha estado intentando, el Estado ha estado procurando que se pueda realizar una buena dosificación de la pena para dar un mensaje a la sociedad que no se debe de cometer comportamientos prohibidos. Pero en la realidad esto no ha podido tener eficacia. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando hablamos acerca de la determinación judicial de la pena, no solo tenemos que enfocarla desde una política criminal propiamente dicha, es decir, de buscar solución a este fenómeno social de la criminalidad en incremento, sino que además debemos de dar en relevancia que cuando hablamos de la determinación judicial de la pena, esta va a ser una herramienta para el Estado a fin de que cada proceso, cada caso en particular pueda tener un castigo penal individual y ejemplar.
En otras palabras, la determinación judicial de la pena me va a servir a mí como juez, como fiscal o como abogado litigante, porque va a ser un procedimiento técnico que va a coadyuvar al órgano jurisdiccional para llevar a cabo esa individualización de los castigos penales. Lo que se intenta es que los jueces no tengan un razonamiento, por decir, de copia y pega en todos los casos. Imaginemos un delito A de robo con agravantes, se le imponga 12 años y otro caso de robo con agravantes de otro sujeto con otros hechos, se le imponga la misma pena. Lo que pretende la determinación judicial de la pena es que los castigos sean individuales, pero con esquemas tasados. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la determinación judicial de la pena, podemos hablar de conceptos esenciales. Entre ellos, seguramente ustedes han escuchado sobre la pena base. La pena base o pena combinada o espacio punitivo es el marco numérico de la pena que describe el delito. Por ejemplo, cuando hablamos del delito de robo con agravantes, el 189 del Código Penal, podemos ver que este tipo penal marca una pena base o un espacio punitivo no menor de 12, mayor de 20 años de pena privativa de la libertad. Hay delitos, por ejemplo, como el delito de extorsión en el artículo 200 del Código Penal, que tiene otro marco punitivo de 10 a 15. Hay otros tanto donde solo te describen, por ejemplo, un límite legal, como es el delito de asesinato en el artículo 108 del Código Penal, en el que establece, por ejemplo, que la pena va a ser, en este caso, no mayor a 35 años, pero nosotros aplicamos ese límite en base complementaria al artículo 29 del Código Penal. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo 108 del Código Penal, van a ver en su descripción del tipo penal que la pena solo te establece un límite inferior. ¿Qué quiere decir? Que te va a decir que la pena va a ser no menor de 15 años. ¿Y qué hace el juez? Complementa con el artículo 29 porque el artículo 29 señala que la pena solo puede ser máxima hasta 35 años, es decir, complementa el espacio punitivo. Hay tipos penales donde describe el espacio punitivo, tanto extremo mínimo como extremo máximo, y hay otros que no, como el asesinato, donde el juez debe de complementar en base al artículo 29 del Código Penal. Ese es el primer término que debemos de tener en cuenta para entender la dosificación de la pena. El segundo concepto es la pena concreta parcial. ¿Qué es la pena concreta parcial? Es el resultado punitivo de naturaleza preliminar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pena concreta parcial, hacemos referencia cuando hemos aplicado los efectos de alguna causal de disminución de la punibilidad, como puede ser la tentativa, artículo 16, o quizás puede ser una causal o una agravante cualificada, en este caso como la reincidencia en la habitualidad. Es decir, la pena concreta parcial va a ser una pena que es un resultado, pero va a ser preliminar porque aún falta aplicar ciertos efectos de otras circunstancias que pueden concurrir en el caso en concreto. Luego tenemos el término de pena concreta final. La pena concreta final va a ser el resultado punitivo final, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque vamos a señalar que la pena concreta final va a ser aquella que se va a obtener luego de haber aplicado todas las circunstancias que concurren en el caso en particular. Más adelante vamos a ver a qué se hace referencia a las circunstancias. Pero pongamos un ejemplo. Imaginemos que el sujeto, que es pasible del delito de robo con agravantes, dice, acepta a nivel de juicio oral la comisión de los hechos. Se presenta una conclusión anticipada. Y en este caso, por ejemplo, el juez aplica los efectos de la comúnmente llamada bonificaciones procesales. Y ese resultado, luego de aplicar los efectos de la bonificación procesal, me va a dar a mí
la pena concreta final. Esos son conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para entender cómo es que se determina la pena judicialmente. Ahora, aparte de esos conceptos, es importante que recordemos qué es la pena conjunta. Van a haber delitos dentro de nuestro Código Penal donde no solo se va a aplicar una pena, es decir, cuando nosotros hablemos de la determinación judicial de la pena, no solo vamos a enfocarnos a la pena privativa de la libertad, sino que además van a haber delitos donde no van a tener solo una pena, sino que van a tener penas conjuntas. Y esto nos sirve, ¿por qué? Porque la determinación judicial que utilicemos para la pena principal va a surtir efectos para las penas que la acompañan, como puede ser aquellos delitos que tienen pena conjunta. La pena conjunta, en palabras muy sencillas, es la penalidad combinada que está integrada por dos o más penas. Por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas que está previsto en el artículo 296 del Código Penal te establece tres tipos de pena. La pena efectiva, la multa y la inhabilitación. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo un tipo de esquema para mi pena efectiva, ese mismo esquema lo tengo que aplicar a multa e inhabilitación. Son un solo tronco de aplicación de esquema de determinación judicial de la pena. Pero así como tenemos penas conjuntas, también vamos a tener penas alternativas. ¿Y qué son las penas alternativas? Las penas alternativas, como su propio nombre lo dice, van a alternar. ¿Qué quiere decir? Que el juez va a tener la facultad de elegir una u otra. Un ejemplo muy claro lo encontramos en el artículo 114 del Código Penal, que es el delito de autoaborto. En este caso, el Estado te establece dos tipos de pena, la pena efectiva o la pena de prestación de servicios. El juez puede elegir entre cualquiera de estas. Puede elegir sancionar a la madre con pena efectiva o puede sancionar con prestación de servicios, con cualquiera de las dos, pero no se puede aplicar ambas, solo se puede aplicar una, por eso es alternativa. Luego tenemos un concepto importante que es muy necesario recordarlo. Son aquellas circunstancias agravantes de diferente grado o nivel. ¿Qué se entiende por esto? Seguramente han visto distintos delitos donde cuando ustedes ven el SPIG pueden advertir que un párrafo tiene una pena, el siguiente párrafo tiene otra pena y el tercer párrafo tiene otra pena. A estos tipos de delitos se llaman delitos con diferente grado o nivel. ¿Por qué? Porque se van a caracterizar por escalas de penas combinadas. Van de las más bases hasta las más severas. Por ejemplo, tenemos el caso del delito de robo con agravantes. En el primer párrafo la pena es de 12 a 20. En el segundo párrafo ya va a haber un incremento de la escala de penas de 20 a 30 y en el tercer párrafo va a ser de cadena perpetua. Esto es importante porque van a haber ciertas situaciones donde el primer párrafo quizás no contenga ningún tipo de circunstancia y vamos a tener que utilizar un esquema como puede ser el esquema de tercio. Un ejemplo claro es el delito de feminicidio. En el artículo 108b del Código Penal, el primer párrafo del delito de feminicidio no contiene ninguna circunstancia agravante específica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar el sistema de tercios, pero si vamos al segundo párrafo, una escala de pena, el segundo párrafo sí contiene circunstancias agravantes específicas. Esto me lleva a ver y advertir en qué tipo de delito nos encontramos, porque en el segundo párrafo, si el sujeto cometió, por ejemplo, el asesinato en presencia de niños, yo ya no voy a aplicar el sistema de tercios, sino que voy a aplicar el sistema escalonado. Es por esa razón que es importante entender cuando hablamos de delitos con escalas de penas. Ahora, luego, otro concepto importante es aprender a diferenciar que hay tres definiciones que van a cambiar el entendimiento de la dosificación de la pena. ¿Por qué? Porque una cosa es decir atenuar
y otra cosa es decir disminuir y otra es reducir. La atenuación se utiliza cuando se aplican solo las circunstancias atenuantes genéricas o específicas. Decimos atenuar cuando solo utilizamos atenuantes genéricas y específicas. Por eso es que su concepto es similar, atenuar, atenuantes. Pero no podemos decir que vamos a aplicar una circunstancia atenuante, por ende disminuir la pena. No, porque la disminución, este concepto se utiliza solo cuando aplicamos los efectos de una causal de disminución de la punibilidad, como puede ser la tentativa. Entonces, siempre recuerden, causal de disminución de la punibilidad, utilizamos el término disminuir, por disminución de la punibilidad. Si hablamos de circunstancias atenuantes genéricas o específicas, atenuantes, hablamos de atenuar. Pero si hablamos, por ejemplo, de la aplicación de los efectos de la bonificación procesal, como puede ser la conclusión anticipada, terminación anticipada, entre otras, vamos a utilizar el término de reducir. ¿Qué quiere decir? Si en algún momento se te aplica, en un caso en concreto, una bonificación procesal por conclusión anticipada, lo que tú tienes que señalar es que la pena se va a reducir. Pero si se aplica, por ejemplo, los efectos de una tentativa, el término correcto es disminuir. Y si aplicamos, por ejemplo, la carencia de antecedentes, es una circunstancia atenuante genérica, vamos a atenuar la pena. Aunque pareciese ser lo mismo, cada concepto es distinto y que es necesario saber diferenciarlo para entender no solo los acuerdos plenarios emitidos por la Corte Suprema, sino además para poder resolver cada caso con idoneidad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el acuerdo plenario sobre la determinación judicial de la pena emitida por la Corte Suprema nos ha hecho hincapié sobre esta diferencia importante. Ustedes lo pueden ver en el Fundamento Jurídico 28, conforme también se observa en la filmina. Ahora, vamos a al siguiente tema, las circunstancias. ¿Por qué es importante estudiar las circunstancias y sus clases y los efectos que tienen las mismas? Porque las circunstancias siempre van a ayudar a la medición judicial. ¿Qué quiere decir esto? Ver cuál fue la intensidad del delito y cómo esto va a repercutir en la decisión sobre la calidad o la extensión del castigo que se merece. Es decir, cuando en un caso en concreto se presenten circunstancias agravantes, va a ser muy distinto a los efectos que pueden presentarse cuando concurran circunstancias atenuantes. Entonces, vamos a ver qué significa cada una de ellas. Cuando hablamos de circunstancias, vamos a tener tres familias: las circunstancias agravantes y atenuantes genéricas, las circunstancias agravantes o atenuantes específicas y las circunstancias agravantes cualificadas o también llamadas las causales de disminución de la punibilidad. Siempre es necesario que ustedes lo vean como una pareja, es decir, circunstancias que agravan y atenúan, por ejemplo, la pena, pero de forma genérica. Circunstancias agravantes genéricas y circunstancias atenuantes genéricas. La primera familia de circunstancias. Esas las encontramos en el artículo 46 del Código Penal. Luego tenemos a la otra familia de circunstancias, las circunstancias agravantes específicas y las circunstancias atenuantes específicas. Estas circunstancias siempre se van a encontrar en la parte especial del Código Penal, usualmente en la propia descripción del delito o en algunos artículos conexos, pero de la parte especial siempre. Es por eso que se llama específica, porque está en el delito propiamente dicho. Luego tenemos a las circunstancias agravantes cualificadas y la pareja contraria son las causales de disminución de la punibilidad. Y aquí hay un término importante que son las causales de incremento de la punibilidad. Así como hay causales que disminuyen la punibilidad, hay causales que incrementan la punibilidad. Y vamos a ahondar en este tipo de circunstancias más adelante. Pero vamos sobre la primera familia de circunstancias. Cuando hablamos de las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, siempre vamos a remitirnos al artículo 46.
El Código Penal en el artículo 46, específicamente en el primer párrafo, desarrolla todas las circunstancias que atenúan la pena. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el literal A, en el cual vamos a atenuar la pena cuando el sujeto carece de antecedentes penales. ¿De acuerdo? El literal B, por ejemplo, cuando el sujeto ha obrado por móviles, nobles o altruistas, y entre distintas circunstancias atenuantes genéricas que van a denotar de algún modo el comportamiento del sujeto de poder resarcir con el daño. Por ejemplo, cuando se da la circunstancia que el sujeto se presenta voluntariamente a la autoridad después de haber cometido el hecho punible, como puede verse en el literal G del artículo 46. Todas estas van a permitir que el juez atenúe la. Ahora, pero cuando nosotros hablamos de las circunstancias que agravan, las circunstancias agravantes genéricas van a ser aquellas en las cuales se van a describir en el segundo párrafo del mismo artículo. En estas vamos a visualizar ciertos comportamientos del sujeto que van a hacer que el juez incremente esa punibilidad. Entre ellas, en el literal A, por ejemplo, podemos ver que se va a incrementar la pena cuando el sujeto ejecute su conducta sobre bienes o recursos destinados a actividades, por ejemplo, básicas de la colectividad. O quizá otro ejemplo es que cuando el sujeto emplea para la ejecución de la conducta medios que puedan ser de peligro común, conforme lo dice el literal E del segundo párrafo del artículo 46, y entre otros tipos de circunstancias agravantes genéricas. Es más, muchas veces de estos tipos de circunstancias agravantes genéricas, al ser genéricas, se encuentran en la parte general del Código Penal. Su propio nombre dice genéricas porque se aplican a todos los delitos, salvo aquellos delitos que ya tienen estas circunstancias en la tipificación propiamente dicha del delito. Por ejemplo, el literal D del segundo párrafo del artículo 46 del Código Penal establece que vamos a incrementar la pena, por ejemplo, cuando se concurra una circunstancia agravante, vamos a agravar la pena cuando concurra una circunstancia agravante donde el sujeto haya cometido el delito bajo móviles de discriminación por sexo, orientación sexual, etc. Esta circunstancia agravante genérica no la podemos aplicar, por ejemplo, al delito de agresiones contra la mujer. ¿Por qué? El delito 122b del Código Penal ya establece en su redacción típica, en la génesis del delito, a esta circunstancia. Quiere decir que el juez no puede volver a circunscribir ese tipo de comportamiento al sujeto porque ya esa circunstancia está descrita en el tipo penal. Entonces es muy importante siempre revisar para la aplicación de las circunstancias, tanto atenuantes como agravantes genéricas, que no estén dentro de la redacción del propio tipo penal materia de sanción. Entonces esto es muy importante. De la misma forma, en las circunstancias agravantes genéricas tenemos una lista más amplia de causales. Por ejemplo, uno, cuando el sujeto produce un daño grave al equilibrio del ecosistema natural o cuando existe una pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito o quizá cuando la conducta se realiza valiéndose de un inimputable. Todos estos siempre deben de ser meritados para que no puedan estar en el delito que vamos a sancionar. Es muy importante. ¿De acuerdo? Sigamos. Cuando hablamos de la siguiente familia, que son las circunstancias agravantes o atenuantes específicas, nos vamos a encontrar netamente en el Código Penal, pero en la parte especial. Ya no vamos a ver la parte general. Ahora nos vamos a ubicar en la parte específica. Y en la parte especial encontramos a todos los delitos, el catálogo de todos los delitos. Cada uno de ellos tiene circunstancias. Algunos sí,
y algunos no. Por ejemplo, el delito de feminicidio en el artículo 108b del Código Penal cuenta con circunstancias específicas. Y una de ellas es que el sujeto pasivo sea una mujer embarazada. En este caso vamos a agravar la pena por la concurrencia de esta circunstancia agravante específica. Igual, el tráfico ilícito de drogas existe una pluralidad de personas con una circunstancia agravante específica. Robo con agravantes. Si el sujeto utilizó el uso de arma, vamos a agravar la pena por la concurrencia de una circunstancia agravante específica. Y otro ejemplo, violación sexual, cuando de la misma forma la mujer, la víctima, está en un estado de gestación. Todos estos son ejemplos de circunstancias agravantes específicas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver los ejemplos de circunstancias atenuantes específicas. Así como hay agravantes específicas, también hay atenuantes específicas. Y estas, por ejemplo, las encontramos, uno de los grandes ejemplos es en el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos en el decreto legislativo 1106, específicamente en el artículo 4, nos señala como una circunstancia atenuante específica que el juez va a atenuar la pena cuando este agente proporciona información sobre los autores del delito. Ahí el juez va a decir, bueno, lo que voy a hacer contigo es atenuarte por colaborar con esta información para esclarecer los hechos. De la misma forma, el tráfico ilícito de drogas también cuenta con atenuantes específicas. Por ejemplo, cuando las sustancias poseídas o ilegales no sobrepasen los 50 gramos de pasta básica de cocaína, conforme se puede ver en el artículo 298 del Código Penal. Estos son ejemplos muy palpables donde podemos ver a la segunda familia de circunstancias. Estas conocidas como agravantes y atenuantes específicas. Ahora vamos a la tercera familia, las circunstancias agravantes cualificadas. Estas circunstancias agravantes cualificadas van a incrementar la pena, pero se van a caracterizar por aquellas circunstancias particulares del sujeto activo. Por ejemplo, cuando nosotros hablemos de este tipo de circunstancias agravantes cualificadas, de cualidad, siempre vamos a remitirnos a la familia del 46. El A, el B, el C, el D y el E. Son 5. ¿Por qué? Porque en el 46 nos van a describir a todas las circunstancias agravantes cualificadas. 46A, cuando el sujeto, por ejemplo, tiene una condición especial. Este sujeto puede ser policía, miembro de la FAP, y entre otras instituciones, que va a incrementar la pena por esa cualidad que tiene. Él tiene una cualidad de protección, pero a pesar de tener ese deber de protección, comete un delito. Lo que voy a hacer como Estado es incrementarle la pena. Lo pueden ver en el artículo 46A. Otra circunstancia agravante cualificada, el 46B, la reincidencia, muy conocida. 46C, la habitualidad. 46C, uso de menores. Y 46C, abuso de parentesco. Utilizo ese vínculo que yo pueda tener para cometer el delito, para cometer el ilícito penal. Estos son los catálogos de circunstancias agravantes cualificadas. Recuerden, cualifica, porque es la cualidad del sujeto. Este sujeto tiene una condición especial. Estos sujetos se hacen valer, por ejemplo, para la comisión del delito sobre un supuesto en particular, como puede ser el abuso de parentesco, o estos sujetos, desde su cualidad de cometer ilícitos penales, utilizan menores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, veamos una diferencia importante sobre las circunstancias agravantes cualificadas más conocidas, que son la reincidencia y la habitualidad. La reincidencia comprendida en el artículo 46b del Código Penal. Esta se va a caracterizar cuando el agente, luego de haber cumplido de manera total o en parte una pena, comete un nuevo delito dentro de un plazo de 5 años. Ahora, ¿qué pasa? La reincidencia muchas veces se confunde con la habitualidad, pero estas dos circunstancias agravantes cualificadas distan en mucho, porque en la reincidencia, por ejemplo, el sujeto ha tenido que
de algún modo haber cometido un delito, pero que puede realizarse cuando cumplió toda la pena o cuando cumplió en parte la pena. Mientras que en la habitualidad el agente necesita, para poder subsumirlo, para poder señalar que es habitual, que cometa 3 hechos durante el plazo de 5 años. Son 3 hechos. En la reincidencia sí se requiere de sentencias condenatorias y que las mismas estén consentidas o ejecutoriadas, mientras que en la habitualidad no se requiere que exista sentencia condenatoria. Basta que existan acusaciones fiscales o que éstas hayan sido oralizadas en juicio oral para poder, bajo el principio de contradicción, acreditar que este sujeto cometió 3 hechos. Luego, en la reincidencia, las penas solo deben de ser efectivas, mientras que en la habitualidad los delitos deben de ser de la misma naturaleza. Existen diferencias, pero ambas se caracterizan porque en estas situaciones siempre se va a excluir el plazo de 5 años para un catálogo de delitos establecidos en dichas normas, como puede ser el delito de robo con agravantes. Para el delito de robo con agravantes no importa si lo cometiste dentro de los 5 años, 6, 7 u 8, porque ese plazo se excluye para este tipo de delitos por la alta incidencia de comisión. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Así, la Corte Suprema en la Casación 129-2022, Huánuco, en el fundamento 17, ha señalado de forma expresa que la reincidencia comprende a sentencias condenatorias ejecutoriadas a pena privativa de la libertad y no otra clase de penas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la jurisprudencia a lo largo de los días, meses y años va cambiando. Es importante tener que siempre busquemos en jurisprudencia sistematizada los cambios que puedan suceder o las recientes casaciones que puedan realizarse al respecto. Asimismo, la Corte Suprema nos señala cómo es que debemos de determinar la pena, dosificar la pena, cuando concurra una circunstancia agravante cualificada como la reincidencia. En este caso, nos dice la Corte Suprema que cuando concurra la reincidencia, lo que genera esta es un nuevo marco de punición. Es decir, la pena básica se extenderá del nuevo mínimo legal a un nuevo máximo legal. Veamos cómo se da en un caso palpable. El delito de robo con agravantes tiene una pena no menor de 12 ni mayor de 20. En este caso, si aplicamos la reincidencia, el límite máximo se convierte en el límite mínimo. Es decir, 20 años va a ser mi nuevo límite mínimo. Y luego debemos de aplicar esos incrementos. Por ejemplo, los 2/3 de 20 años vendría a ser 13 años y 3 meses. Por lo tanto, se crea un nuevo marco punitivo de 20 años a 36 años y 3 meses. Es importante tener en cuenta este esquema de dosificación de la pena sobre la reincidencia. De la misma forma, la Corte de la Sala Penal Transitoria, a través de recurso de nulidad 99-2023 Lima, nos ha señalado el concepto de habitualidad y nos ha referido que el artículo 46 del Código Penal nos señala que para la habitualidad se requiere que los delitos cometidos en ese periodo de 5 años sean de la misma naturaleza. Entonces, esto es muy importante para poder aplicarlos en la praxis judicial. De la misma forma, en la Casación 607-2023 Loreto nos establece el esquema de aplicación para los casos de la habitualidad. En este caso, por ejemplo, lo que se hace, vamos a ir con un ejemplo del delito de hurto con agravantes, donde la pena es de 4 a 8. Lo que vamos a hacer aquí es que el límite máximo se convierte nuevamente en límite mínimo, es decir, vamos a tener un límite mínimo de 8 años. Aplicamos los efectos de la habitualidad, que es un medio de 8 años, nos quedaría 4. Es decir, el nuevo marco punitivo sería 8 años y 12 años, porque vamos a sumar 8 más 4. Entonces, este es el esquema de dosificación de la circunstancia agravante cualificada de habitualidad.
Ahora, vamos culminando con esta familia de circunstancias, las causales de incremento de la punibilidad. Estas se van a caracterizar porque van a incrementar la pena, pero que van a estar basadas propiamente dichas en incrementos de otro tipo de naturaleza. Recuerdan que cuando hablábamos de las circunstancias agravantes cualificadas, estas cualifican al sujeto, se basan en el sujeto. En este caso, las causales de incremento de punibilidad van a incrementar la punibilidad. ¿Por qué? Porque va a suceder, ya no va a estar vinculado al sujeto, por la cualidad del sujeto, sino vamos a circunscribir el análisis en el tipo de delitos o la comisión de delitos que sucede. Por ejemplo, se encuentran todos los concursos que puedan haber: concurso ideal, concurso real, o delito continuado o delito masa. Entonces, cuando hablemos de los tipos de concursos, vamos a estar dentro de las causales de incremento de la punibilidad. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un esquema de dosificación de la pena que va a servir para aplicar. Esto lo vamos a ver en la clase de mañana, igual, pero aquí les dejo un esquema donde vamos a desarrollar de forma más específica la aplicación, por ejemplo, de cualquier circunstancia agravante cualificada. Por ejemplo, lo primero es identificar el máximo de la pena combinada, porque recuerden que cuando estamos con una circunstancia agravante cualificada, vamos a tener un nuevo marco punitivo. Por ejemplo, el delito de asesinato, 106 del Código Penal, tenemos una pena de 6 a 20. Si aplicamos, por ejemplo, en este caso, la reincidencia o cualquier circunstancia agravante cualificada como la habitualidad, o entre otros, vamos a tener un efecto que lo establece el propio Código Penal. En este caso es la mitad, entonces, ¿qué vamos a hacer? A 20 le vamos a establecer cuál es la mitad de eso y luego lo sumamos. ¿Qué quiere decir? Que la pena máxima del marco punitivo base se va a convertir en el límite mínimo. Y luego vamos a establecer el nuevo máximo, que vendría a ser 30. Luego de aquí vamos a aplicar el esquema que corresponde, que puede ser un esquema de tercios, como podemos ver en el ejemplo, o un esquema escalonado. Terminamos con las causales de disminución de la punibilidad. Las causales de disminución de la punibilidad no son circunstancias como sí lo son las circunstancias agravantes cualificadas. Las causales de disminución de la punibilidad son externas al delito y estas se circunscriben con el objetivo de disminuir la pena. Entre ellas tenemos a la tentativa, artículo 16, las eximentes imperfectas, artículo 29, como puede ser por el consumo o ingesta de alcohol, algún tipo de trastorno mental, psicológico, o algún tipo de consumo de drogas. Luego tenemos a la responsabilidad restringida por edad, artículo 22, y finalmente a la complicidad secundaria prevista en el artículo 23 del Código Penal. Cada una de ellas va a tener un efecto de disminución de acuerdo al delito, sobre todo en la tentativa, porque esta ha sido una causal de disminución de la punibilidad que en el acuerdo plenario último ha merecido una modificación importante. Entonces, estas son las 4 causales de disminución de la punibilidad que es importante tener en cuenta. Luego, ustedes pueden ver en esta casación 1154-2022 Loreto, en el cual nos va a señalar que antes existía un término de circunstancia privilegiada, pero que este término no ha sido utilizado de forma correcta, porque la tentativa es una causal de disminución de la punibilidad y no una circunstancia privilegiada. Así, el Acuerdo Plenario 1-2023 nos ha señalado cómo es que debemos de aplicar la tentativa. Podemos ver en esta filmina que, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con el delito de robo con agravantes, vamos a disminuir un medio a ambos límites. Pero ¿qué pasa?
Hace muy poco, el año pasado, a través de la ley 32.258, se modificó la tentativa. ¿Y qué señaló? Que ahora no vamos a disminuir una mitad, sino que de acuerdo al delito vamos a disminuir un tercio, pero ya no a ambos límites, sino solo al límite mínimo, que es muy importante tenerlo en cuenta. Para finalizar, ya con este conversatorio y con la primera parte, vamos a terminar conversando sobre las reglas de reducción por bonificación procesal. Su propio nombre define a esta regla. Vamos a bonificar a aquel sujeto que está coadyuvando al proceso, en el proceso. Son premios o recompensas que inciden en la pena concreta, reduciendo porcentualmente su extensión. Entre ellas solo tenemos a 4. La confesión sincera, establecida en el artículo 161, se reduce, si utilizamos el término reducir, un tercio de la pena. La terminación anticipada, artículo 471, se reduce un sexto de la pena. La colaboración eficaz, en el artículo 472, inciso 2, conforme lo establece el juez y conforme las normativas de la colaboración eficaz, vamos a ver si es pasible de algún tipo de reducción. Y la cuarta, la conclusión anticipada. La conclusión anticipada vamos a reducir un séptimo a la pena. Estas son las bonificaciones procesales que existen al respecto. Y aquí tenemos un esquema de dosificación cuando concurra, por ejemplo, una terminación anticipada del proceso. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la pena concreta parcial. Se llama concreta parcial, recuerden, porque aún no se le ha aplicado todos los efectos de las circunstancias o bonificaciones que puedan presentarse. Por eso que en este caso, si la pena concreta parcial es de 6 años, vamos luego a aplicar la reducción cuantitativa de la pena por la bonificación procesal que vamos a aplicar. En este caso estamos aplicando una terminación anticipada conforme al artículo 471, vamos a reducir un sexto de la pena. ¿Qué quiere decir? Vamos a reducir un año. Y la pena final sería de 5 años. Eso es importante, es un esquema importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Y por último, culminamos con la nueva regla de bonificación procesal supralegal por vulneración al plazo razonable. La Corte Suprema, en el acuerdo plenario sobre determinación de la pena, ha señalado que hoy en día, si vemos, por ejemplo, que existe una vulneración del plazo razonable, el juez puede reducir prudencialmente la pena hasta un cuarto, pero siempre y cuando se configuren ciertos supuestos. Si el sujeto, por ejemplo, contó con prisión preventiva y era un proceso simple y transcurrieron más de 4 años, el juez puede reducir hasta un cuarto. Si el proceso era complejo y el sujeto estaba con prisión preventiva y pasaron más de 6 años, se puede reducir un cuarto. De la misma forma, si el sujeto estaba con prisión preventiva y fue un proceso por organización criminal y transcurrieron 8 años, se puede aplicar la vulneración por plazo razonable. Estos porcentajes de años cambian y varían, sobre todo se incrementan cuando el sujeto no contó con prisión preventiva en el proceso, sino que tuvo otra medida de coerción personal como puede ser la comparecencia. En este caso, si el sujeto estuvo con comparecencia y es un proceso simple, tiene que transcurrir más de 5 años para poder aplicar la reducción por plazo razonable. Igual, si estuvo con comparecencia y fue un proceso complejo, tiene que transcurrir más de 8 años. Y si estuvo con comparecencia y fue un proceso por organización criminal, debe de transcurrir más de 10 años. Esto es importante para tener en cuenta sobre aquellos supuestos para determinar judicialmente la pena. Y esto sería lo que es esencial para esta clase. Y termino con esto para que ustedes puedan pasar a la fase de preguntas y que podamos continuar con la segunda fase de la clase del día de hoy. Solo mencionarles que cuando hablamos nosotros de dosificación de la pena, luego de haber tenido en cuenta y desarrollado las circunstancias, a la primera tipo de circunstancias, agravantes y atenuantes genéricas,
circunstancias atenuantes y agravantes específicas y de las circunstancias cualificadas, agravantes cualificadas y a las causales de disminución de la punibilidad o incremento de la punibilidad, es necesario entender los dos esquemas operativos más importantes. El esquema operativo de tercios, que se encuentra en el artículo 45A, donde se va a aplicar a delitos que solo tienen circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, mientras que el esquema operativo escalonado solo lo vamos a aplicar a delitos con circunstancias agravantes o atenuantes específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del delito de asesinato, vamos a aplicar el sistema operativo de tercios, porque no tiene circunstancias agravantes específicas. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos en el delito de robo con agravantes, vamos a aplicar el esquema operativo escalonado porque ese delito sí cuenta con circunstancias agravantes específicas. Entonces, esto es lo que yo les quería mencionar en esta primera parte de la clase a efectos de que ustedes puedan manejar estos conceptos previos y puedan entender la segunda fase de la clase. Así que les agradezco mucho y les dejo con el doctor Pierre Robles para que ustedes puedan seguir con la siguiente fase de esta clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lee. A continuación, con nosotros el doctor Pierre Antonio Robles Cuestas, abogado por la Universidad Tecnológica del Perú, candidato a maestro en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, asesor jurisdiccional en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, docente adjunto en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en los cursos de Derecho Penal, Parte Especial y Sistema de Sanciones Penales. Actualmente cursando la segunda especialidad en Filosofía en la Universidad de Piura. Adelante, doctor. Buenas noches con todos, muchas gracias, estimado Kevin. Bien, a ver, solo para refrescar algunos conceptos y para reflexionar sobre la importancia que significa saber o conocer aquello que fundamenta la pena. El doctor Víctor Prado Saldarriaga, a quien tanto Alison como quien les habla, tiene el honor, el privilegio de trabajar con él, inicia sus conferencias en torno a la determinación de la pena con la siguiente frase, ¿no? Muy cierto. El juez que no sabe determinar la pena es un juez que puede representar un peligro social. Es cierto, la dogmática penal, muchos años, por décadas, por más de 100 años, se ha enfocado sobre todo en la determinación o en la identificación de una estructura del delito que sirva para garantizar mejor la aplicación del derecho penal. Y bien, sobre eso hay bastante. Pero poco se ha desarrollado, poco es que se ha explicado, razonado sobre la determinación judicial de la pena. Si nos enfocamos en el Código Penal de 1991, por lo menos hasta el año 2013, antes de la modificación de diversos artículos del Código Penal, en el mes de agosto, mediante Ley 30.076, vamos a encontrar que la determinación de la pena seguía solamente dos criterios. El primero era las condiciones personales de la gente y el segundo era la naturaleza del hecho que se había cometido. Hasta ahí no había ni dificultad. Sin embargo, si somos un poco más escrupulosos y vemos de qué manera es que se reflejaba la aplicación de esos criterios en la práctica jurisdiccional, pues encontrábamos de que la pena no tenía un criterio rector muy claro. Los jueces recurrían a aspectos muy genéricos y a principios que no necesariamente eran los principios del código para determinar la pena. Y eso podía ocasionar en algunas oportunidades que en hechos similares, no idénticos, la pena se determine de manera muy desproporcional. Claro está que cada hecho reviste cierta circunstancia particular, pero existen algunos factores o circunstancias que pueden asemejarse entre uno y otro. Entonces, ya en este escenario, es a partir del año 2013 que, producida la modificación de diversos artículos del Código Penal, de la parte general sobre todo, y con la incorporación del artículo 45A al Código Penal, es que se produce toda una reingeniería
en torno a la determinación de las consecuencias jurídicas, sobre todo la determinación judicial de la pena o del castigo penal. Es a partir de ese momento que, con la incorporación del denominado sistema de tercios, se crea una confusión y se creyó por mucho tiempo de que ese sistema de tercios era la solución al problema de la determinación de la pena y que por lo tanto debía de ser observado en todos los supuestos en los cuales el juez deba aplicar penas. No obstante, ello no es así. Como ustedes habrán podido apreciar en la brillante exposición que estuvo a cargo de Alison Montilla, pues existen muchos factores o aspectos que deben ser tomados en cuenta antes de aplicar una pena. Y es que la pena no debe ser aplicada de manera discrecional por parte del juez. La pena en principio debe someterse a la ley, debe someterse a los principios que miden, que fijan la intervención del Estado, no solamente en la aplicación del derecho penal en cuanto a delitos, sino también de la aplicación del derecho penal en cuanto al margen y en cuanto a la intensidad del castigo que se debe aplicar a una persona. Y hemos dicho la importancia de tener un lenguaje claro, y es que el lenguaje en estos casos importa mucho. Era muy usual encontrar en las sentencias que venían en vía casación o recurso de nulidad a la Corte Suprema, casos en los cuales pues se inventaban criterios que no estaban en la ley penal. Se inventaban argumentos o se daban argumentos para justificar las suspensiones de la pena que estaban muy alejadas del texto legal. Y eso generaba pues una especie o un estado de inequidad que llamaba poderosamente la atención. Es eso lo que llevó a la Corte Suprema a reflexionar y en un principio comenzar a generar una línea jurisprudencial que serviría para poder incorporar a la comunidad jurídica criterios más orgánicos, criterios más sistemáticos, criterios que permitan comprender mejor y entender de que la aplicación de la pena no está muy desligada en cierta forma de la parte general. Claro, la parte general del Código Penal es utilizada para optimizar la parte especial del Código Penal. Y la parte general del Código Penal alimenta no solamente el supuesto de hecho, sino también la consecuencia jurídica. La culpabilidad como categoría del delito también tiene un impacto en la determinación de las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el que no es culpable y es inimputable, no se le aplicará una pena privativa, se le aplicará una medida de seguridad. O aquel que se encuentra bajo los alcances de la responsabilidad restringida no será merecedor de una pena dentro del espacio combinado, sino se le disminuirá prudencialmente la pena por debajo del mínimo legal. ¿Por qué? Porque no se trata de un culpable perfecto. Entonces, pues, lo que en un principio comenzó con la sola emisión de jurisprudencia a modo de línea jurisprudencial y de casos aislados, tuvo que ser posteriormente ya materializada a través de lo que se conoce como los acuerdos plenarios. Acuerdos plenarios que son vinculantes en mérito a la Ley Orgánica del Poder Judicial y algunos artículos tanto del Código de Procedimientos Penales de 1940 como del Código Procesal Penal del año 2004. Más allá de discutir la naturaleza no vinculante de esto, que debería ser motivo en todo caso de otra intervención, lo cierto es que a través de esos instrumentos de naturaleza dogmática, lo que ha buscado la Corte Suprema es poder irradiar a nivel nacional y con efectos vinculantes cuáles son los criterios que deben observarse de cara a la imposición de una pena más justa. Y es que la pena justa no es la pena que el juez cree que es justa en función a sus propios criterios, en función a su ideología. No, la pena justa es aquella que se aproxima más a la ley. Y la ley penal es la que está reflejada en el Código Penal, tanto en la parte especial como en la parte general. Pero además está recogida en los principios del título preliminar del Código Penal. Muchos de nosotros, cuando comenzamos a aplicar el derecho, lo primero que hacíamos era remitirnos a la parte especial, identificar el delito que se ha cometido y tratar de escarbar en la parte general. Pero pocas veces nos hemos remitido a los principios que están en el título preliminar. Y es que, como diría el doctor Prado Saldarriaga, los principios del título preliminar son políticas públicas, porque en cierto modo, como ya mencioné hace un momento, se encargan de
medir el impacto que debe tener la aplicación del derecho penal, tanto en el supuesto de hecho como en la consecuencia jurídica. Entonces, ya con la base de lo expuesto por Alison Mantilla el día de hoy, la idea es que para mañana podamos ya ingresar, ir un poco más allá de los esquemas operativos básicos que se han trabajado y poder hablar de manera un poco más clara con relación a el impacto que ha tenido en la comunidad jurídica la emisión de dos instrumentos de naturaleza vinculante. El primero es el Acuerdo Plenario Ordinario 1-2023, que precisamente ya incorporó con fuerza vinculante cuáles eran los criterios de determinación judicial de la pena en delitos con circunstancias específicas. Y eso es muy importante resaltar. Los acuerdos plenarios, tanto el 1-2023, que es ordinario, como el 2-2024, que es extraordinario, en principio están dirigidos a atender el problema de la determinación de la pena en delitos con circunstancias específicas y no otra clase de delitos. Adicionalmente, para quienes han tenido la oportunidad de revisar esos documentos, la Corte Suprema se ve la necesidad también de ampliar algunos criterios sobre reglas de reducción por bonificación procesal de manera supralegal, como fueron en su momento el interés superior del niño, que fue dejado sin efecto, porque hubo pues, un defecto de comunicación de lo que quería transmitir la Corte Suprema, pero también lo relativo a la demora, a lo que se conoce como infracción del plazo razonable, que es algo que irradia o emana, o que es algo que traemos también de pronunciamientos de la Corte Interamericana. Y también un aspecto que es bastante polémico y que está vinculado a la cuantía o al quantum de pena o de pena probable o de prognosis de pena al que se refiere el Código Procesal Penal cuando se dicta una medida de coerción personal o para dictar una medida de coerción personal. Y acá nuevamente la precisión. Los acuerdos penales a los que me refiero y que se van a profundizar mañana no están vinculados o no fueron hechos para solucionar todos los problemas sobre determinación judicial de la pena, ni tampoco para dictar medidas de coerción personal. Los esquemas operativos que tuvo a bien desarrollar Alison el día de hoy son los esquemas operativos ordinarios, son los que se aplican con mayor frecuencia, ¿no? Cuando se va a determinar la pena en un delito en el que no se vaya o en el que no se haya configurado una circunstancia específica, recurriremos al sistema de tercios. Mientras que si se trata de un delito en el que se aplique una circunstancia específica, deberemos acudir al sistema escalonado. Y para cerrar, solo un ejemplo. El artículo 188 del Código Penal regula el delito o tipifica el delito de robo, o robo simple, como el nomen juris lo precisa. Mientras que el artículo 189 del Código Penal, que no es un delito, contiene un catálogo circunstancial. Ojo, no es un delito, es un catálogo circunstancial. Pues bien, si se comete un robo en el que no se identifique ninguna circunstancia agravante específica del artículo 189, aplicaremos el sistema de tercios, ¿no? Solamente aplicaremos el sistema de tercios y nada más. Mientras que si el robo es cometido a mano armada, en ese momento recién será de aplicación el sistema escalonado. Por consiguiente, recién será de observancia lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 1-2023 y en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2024. Y para cerrar, la diferencia entre uno y otro es que un Acuerdo Plenario Ordinario desarrolla un tema y un Acuerdo Plenario Extraordinario complementa el tema desarrollado, lo aclara o lo modifica, pero gira en torno a un Acuerdo Plenario precedente. ¿Sí? Por eso es que siempre se deben leer de manera conjunta. Y bueno, después de este breve preámbulo, o bueno, después de este cierre, lo que expresó brillantemente Alison Mantilla, y este breve preámbulo de lo que se viene mañana, quedo abierto. Si alguno de ustedes tiene a bien formular alguna pregunta, o en todo caso ya nos veríamos el día de mañana para continuar con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pierre. Muchas gracias, doctora Lee. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, me parece que ya están apurados por ser sábado. Sí, sí. Bueno, doctores, muchas gracias y nos vemos el día de mañana.
Gracias, Muchas nos vemos. gracias. Chao, pues.